creo que la iglesia a veces como que pasamos un tiempo que no hablamos lo suficiente en relación al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que saber como iglesia, como creyentes, que si en la dispensación de la gracia, que es la que vive la iglesia, quien maneja todo esto es el Espíritu Santo. Jesús está en la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, pero el que ejecuta es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Dicen amén por eso? Entonces tenemos que conocer y tener claro que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la iglesia del Señor. Amén. Ahora, yo hablé una introducción acerca de la relación con el Espíritu Santo, pero la última vez que les prediqué, y esta sería la segunda parte, cuando vivimos en conexión con el Espíritu Santo. ¿Ve? Cuando usted se conecta, vive conectado, ¿verdad?, al Espíritu Santo, uno de los resultados de esa conexión, porque hay varios, es una manifestación de poder. La gente quiere ver el poder de Dios, la gente quiere sentir y ver y la manifestación del poder de Dios, y que mucho se goza la gente cuando hay un milagro, y cuando Dios contesta una oración, o cuando Dios suple, cuando Dios provee, cuando Dios hace como el testimonio que hemos tenido nosotros aquí, de cómo ser libre de deudas en el nombre del Señor y poder comprar y hacer cosas de una manera diferente. Tú sabes que ese es el poder de Dios. Diga, el poder de Dios. Entonces nos agrada a nosotros la manifestación del poder de Dios, pero para que veamos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, de los creyentes, es necesario tener conexión, una relación, una intimidad, un acercamiento con el Espíritu Santo. Algo que yo pienso que la iglesia y los creyentes hemos ido descuidando. Nos hemos hecho gente convencionales como creyentes, tradicionales, religiosos. Y tenemos religión, somos conservadores, somos gente que nos hemos adaptado ya a la tradición religiosa, a una costumbre religiosa, y tenemos alguna que otra actividad y amamos a Dios y somos salvos. No estoy hablando nada de eso, ¿verdad? No tiene que ver nada con tu eternidad, de vida eterna, tiene que ver con tu presente. Lo que pasa es que se podría descuidar tu futuro en el Señor si la gente se apartara totalmente de Dios y renegara la fe, como ha pasado con algunos. Pero en el tanto y cuanto, lo que tú no estás viendo es un evangelio vivo, un evangelio poderoso, de resultados. Y eso lo hace una relación, una intimidad, un acercamiento, una llenura, como le llamamos a veces en el argot cristiano, estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, hoy más que nunca necesitamos una iglesia y creyentes llenos del poder de Dios para hacer la transformación socioespiritual que necesitamos en nuestro país, en nuestro Puerto Rico, en nuestra tierra. Nosotros nos quejamos de la criminalidad, nos quejamos de la falta de valores, nos quejamos de 20 cosas. Miren, la iglesia, que es la sal de la tierra, vamos a ser claros. Somos nosotros que hemos, en alguna manera, descuidado nuestra conexión, nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces sí, tenemos templos y tenemos lugares y actividades muy buenas, muy bonitas, muy religiosas. Hace falta en sociedad, pero no transforma sociedades. Lo vuelvo a decir, hace falta en sociedad, pero no transforma vida. Lo que transforma a un adicto a droga, o lo que transforma a una persona que se quiere suicidar, es el poder de Dios. Oía yo el testimonio de una muchacha en estos días que hace 5 o 6 años se tiró del puente de allí de Plaza de las Américas, y cayó al suelo y quedó herida. Y en medio de la crisis, parece que estaba apartada del Señor. Y en medio de la crisis se reconcilió con el Señor. Y le dijo, todo esto sirvió para yo tener un encuentro más firme y sólido, porque el único que me pudo sacar, ella dice que esa mañana
esa noche ya se acostó con un pensamiento suicida y dijo, si por la mañana me levanto con esto, lo voy a hacer. Y se levantó por la mañana con el mismo pensamiento. El diablo se le caramó en la mente. Y hizo eso sin pensarlo. Hoy en día tiene un lugar donde ayuda a gente, tiene un gimnasio. Pero un gimnasio bien montado con su hermano, que habló de Cristo poderosamente en las noticias. Y allí ellos van y ayudan a la gente, no solamente con el cuerpo, con la parte física, sino que con el poder del Espíritu Santo. Le testifican de lo que Dios hizo en la vida de ella y mucha gente han sido transformados por el poder de Dios. Y así lo dijeron en televisión. Entonces es el poder de Dios lo que va a hacer la diferencia. Una persona que tiene intentos suicidas, le podemos ayudar con psicología, le podemos dar 2 o 3 pastillitas, pero quien lo va a transformar es el poder de Dios. Diga, el poder de Dios. Entonces, usted tiene que estar consciente, y yo tengo que estar consciente, que en medio de una sociedad en decadencia moral y deterioro espiritual, que es lo que estamos viviendo a nivel mundial, hay una demanda de una manifestación del poder de Dios. Hay una demanda, la gente está buscando algo que le solucione, que haga un cambio, y es el poder de Dios. La gente necesita milagros, que ocurran milagros, prodigios, para enfrentar los males y tener éxito en la predicación del Evangelio. Hace falta que sea un Evangelio con poder de Dios. Porque si usted le dice a uno que está con problemas, pues tranquilo, confía que algún día saldrás de eso, la gente se va igual. Pero si tú le predicas que su vida puede ser cambiada y transformada, y tú le das testimonio de lo que Dios ha hecho contigo por el poder de Dios, algo la gente. Esta semana estaba en un lugar y había una persona hablando conmigo, la dueña de ese lugar, y me dijo, mi papá tiene cáncer de próstata, y empezó a hablarme. Y yo le dije, yo he orado por mucha gente que se ha sanado de cáncer de próstata. Dame el nombre de tu papá que voy a orar por él para que el Señor lo sane. Oh, sí, el Señor lo sana. ¿Sabe qué terminó diciéndome? Cuando abra, porque está hablando del edificio, me dijo, cuando abra ahí quiero ir con toda mi familia a su iglesia. Y yo, no solamente va a ir con toda su familia, va a ir con su papá para que dé el testimonio. Que es el poder de Dios. La gente no se va a convertir a lo que tú le digas, se va a convertir a lo que ellos reciban. Hello. No se van a convertir en lo que yo le diga. Muy pocos se conviertan en lo que yo le digo. Pero cuando algo los marca, no entendieron lo que yo le dije, pero cuando vieron que Dios hizo algo en su vida, que algo pasó dentro de ellos, que algo pasó con su familia, que algo pasó con su negocio, que Dios contestó la oración, yo quiero más de eso. Porque lo necesitan. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo veía el poder de Dios cada vez que él hacía una administración. Y la gente era tocado por el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo que predicar para salvar a nadie. Yo tengo que predicar para que Dios los toque. Yo soy un instrumento y tú eres un instrumento. Déjate usar por el Señor. Él los va a tocar. Él los va a cambiar. Él los va a transformar. Él va a hacer algo en su vida. De hecho, usted viene y sirva al Señor porque usted algo ha recibido de parte de Dios. Y usted añora eso. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos investidos de poder. Usted está lleno de un poder que se llama el Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 44. Esto fue después que Jesús resucitó. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos esos libros hablaron de Jesús. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo, el Mesías, padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar el arrepentimiento en el nombre del Señor, para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, nada más que una persona reciba el Evangelio y reciba el perdón de sus pecados, es una
una paz. Por eso que usted le sirve al Señor, porque usted se siente salvo. Bendito Dios. Ahora, dice el verso 48, ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Mire bien, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanecerán en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. La promesa de mi Padre es el Espíritu Santo. Y ellos iban a esperar en Jerusalén, que lo vemos en el libro de los Hechos, en el aposento alto, y iban a ser investidos con poder de lo alto. Y eso nos incluye a nosotros también, recibir la promesa y tener poder de lo alto. Marque eso para que no se lo olvide. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí, frente a ellos se subió al cielo y ya no estuvo más con ellos. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. ¡Wow! Claro que iban a ir con gozo. Ya el Señor había estado con ellos casi 50 días después de haber resucitado. Les dijo que ahora iban a tener poder de lo alto, que iban a recibir la promesa. Y termina el verso, dice, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Dónde estaban? ¿En dónde estaban? ¿Y cuántas veces estaban en el templo? Siempre. Entonces, que eso te despierta a ti hoy. Hay que estar en el templo lo más que se pueda para estar en conexión con el Espíritu Santo. O sea, hay tres cosas fundamentales. Una, creyeron lo que Jesús les dijo. Esta gente le creyeron al Señor. Vayan para que reciban poder de lo alto y sean llenos del Espíritu Santo. Segundo, obedecieron lo que Jesús les dijo. Se fueron para allá. Y allí esperaron un buen tiempo. 50 días más tuvieron que esperar allí, no pasaba nada. Pero estaban en el templo. Y estaban en el templo alabando a Dios. Cuando los creyentes se unen y adoran a Dios juntos, algo tiene que pasar. Algo tiene que ocurrir. Hay un poder exponencial cuando oramos juntos, cuando alabamos a Dios juntos, cuando cantamos juntos. De hecho, es una energía que fluye. Imagínate cuando lo hacemos bajo la llenura del Espíritu Santo. Es más poderoso todavía. Ahora, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10, verso 37. El libro de Hechos es la historia de la iglesia, son los actos, los hechos. Dice, ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Aquí está predicando el apóstol Pedro. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. Nazaret era la provincia, el pueblo de Jesús. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con qué lo ungió? Vamos, busque la escritura ahí. ¿Está aquí ya? Es que no está aquí. Hechos 10, 38. Con el Espíritu Santo, mírelo ahí. ¿Con qué fue ungido? Vamos, más fuerte. ¿Con qué fue ungido? Entonces, ¿cuál es la unción que nosotros necesitamos? La llenura del Espíritu Santo, mírelo ahí. Y con poder. Cuando está el Espíritu Santo bajo, tú estás bajo el dominio, bajo la unción del Espíritu Santo, hay poder manifestado. Hay poder manifestado. Créeme que hay poder. Y luego dice, el cual anduvo haciendo ¿qué? Bienes. Wow. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando Cristo caminaba en la unción del Espíritu Santo, había poder. Habían señales, habían prodigios, habían milagros. Lo mismo ocurrió con los apóstoles. Hasta con la sombra de los apóstoles se sanaban. Ellos oraban y las personas que estaban atadas eran libres. Entonces, la iglesia tiene que estar consciente de eso. Cuando yo oro es porque va a ocurrir algo. Amén.
Tenga eso en mente, siempre que yo ore, debe, porque si no es un rezo de esos religiosos. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora y para siempre, la hora. No. Cuando yo ore, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que pasar. Un enfermo se tiene que sanar, un problema económico tiene que resolverse, una propiedad tiene que venderse. Cuando yo oro, el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos una iglesia ungida. Diga eso, necesitamos una iglesia ungida y con poder de lo alto, que esté dispuesta a bendecir, a sanar, a libertar a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos no hay por ahí? Y usted los ve y sale corriendo. Aunque sea de lejos, suéltale una palabra. Óigame bien, para que la gente vea que Dios está con nosotros, es necesario desatar el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pastor, ¿será verdad eso? Bueno, hasta que no lo practique no lo va a saber si funciona. Usted puede ir a la universidad. ¿Cuánta gente de la universidad ha estudiado carreras que nunca ha practicado? ¿Verdad que sí? Hay gente que estudió ciencia y trabaja en venta. Hay gente que estudió de abogado y se fue y levantó un negocio. Y nunca más han visto las leyes. Yo conozco gente que estudió medicina y no hacen nada de medicina. Montaron un taller. Porque estudiaron para complacer a los padres. Por lo tanto, hay cristianos que están convertidos, tienen al Espíritu Santo, pero no lo saben, no oran por nadie. Nadie se va a sanar si tú no oras para que el Señor lo sane. Pastores, que yo no he sanado ni un catarro, porque no he orado nunca para sanar a alguien que tenga una gripe por lo menos. Es que yo nunca me he ganado a nadie, pero predícale para que tú veas. Porque no eres tú que lo va a hacer, tú eres el instrumento. Quien lo va a hacer es ¿quién? El poder del Espíritu Santo. El poder de Dios. ¿Se acuerdan los discípulos cuando regresaron donde el Señor? Dijeron: Señor, fuimos y oramos en tu nombre y vimos cómo los enfermos se sanaban y los milagros que ocurrían. ¿Por qué? Porque fueron y lo hicieron. Usted tiene muchas cosas que puede resolver en su vida cotidiana a favor suyo y de los que le rodean, si usted actuara bajo el poder que le ha sido delegado. Yo no me puse ahí cuando me dijeron que tenía un brazo Hernández ahí medio atrofiado. Yo seguía, le oré ahí. A lo mejor sale con el mismo brazo igual, pero yo hice mi parte. Pero yo le aseguro que esa oración no fue en vano. No sé si va a ser ahora, va a ser ahorita, va a ser mañana, pero ustedes lo verán pronto venir por ahí con el brazo sano. Porque el poder del Espíritu Santo yo no lo controlo. Yo hago mi parte. Y la otra persona que lo va a recibir hace su parte también. Y conforme a su fe, le será hecho. ¿Dicen amén? Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué van a recibir? Todo el tiempo está hablando de poder. Poder es capacidad de hacer, de que ocurran cosas. Y luego dice ahí: y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Tú y yo vamos a testificar del poder de Dios en todos los lugares. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Ahí era que se iba a cumplir la promesa. Unánimes en un mismo lugar. Y de repente, diga de repente. Ese es el de repente de Dios. Que Dios se mete y hace lo que tú no imaginas. Y de repente vino del cielo un ruido como
el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego. Se le metió un fuego a esa gente allí. Estaban encendidos en candela. ¿Y sabe qué pasó allí? Repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Amén. Y comenzaron a hablar. ¿Cómo comenzaron a hablar? En otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Comenzaron a hablar en lenguas humanas, en lenguas espirituales o angelicales, en unos idiomas que se podían identificar y otros que no. Y estaba allí una gloria poderosa, tremenda. Eventos que manifiestan el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia y los creyentes son lo que hace que hayan testigos que testifiquen del poder de Dios. Mire lo que siguió pasando ahí. Si usted va al capítulo 2 del libro de Hechos, del verso 6 en adelante, Pedro, un hombre sin entendimiento, sin palabra, sin educación formal, ahora se convierte en el apóstol y líder y el obispo de la iglesia una vez que fue lleno del Espíritu Santo. Hay gente que su vida es transformada cuando fluyen en la llenura del Espíritu Santo. Adquieren un conocimiento, una capacidad, una sabiduría, una forma de hacer las cosas que tú dices, wow, ¿cómo será que puede hacerlo? Bueno, es porque ha sido investido por el poder del Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 2. Voy a leer algunos versos aquí para que entienda qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 1. Dice, al ocurrir este estruendo, wow, ¿te acuerdas el estruendo, el viento? La multitud se juntó. La multitud eran los vecinos que estaban por allí, la gente que estaba cerca. Y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esa era una ciudad de multi-inmigrantes. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, no son galileos todos estos que están hablando. Estos no son de Galilea, de ahí de Jerusalén. Y miren todos los idiomas y todos los lenguajes y todos los dialectos y todo lo que están diciendo. A mí me parece que era como aquella mujer samaritana que dijo, este hombre me ha dicho toda la verdad. Y cada uno estaba oyendo la verdad de su vida, en su propio dialecto, en su propio idioma, con sus propias costumbres. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Con el acento perfecto. ¿Cuáles eran las lenguas? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Miren lo que se desató en aquel lugar. Era una palabra de ciencia. Había gente profetizando. Había una palabra de sabiduría. Había interpretación de lengua. Había uno hablando en un idioma y otro traduciéndole al otro. Era una gloria, era algo poderoso, pero con un fuego, con una unción, con una gloria, que la gente estaba siendo tocada, que la gente estaba siendo transformada, que la gente estaba siendo sanada. Porque no es que cualquiera hable, es que estaba hablando algo particular de mi vida. Algo que tenía que ver con mi necesidad. Porque si no, no te llama la atención. Y luego dice, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. De lo que Dios iba a hacer con sus vidas. Le estaba hablando de su pasado, de su presente y de su futuro. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto que está pasando aquí? Esto nunca había pasado. Que alguien me haya dicho toda la verdad de mi vida. Y que sabían que era Dios que les estaba hablando. Pero otros se burlaban y decían, están
borracho. Oye, donde quiera se cuecen habas. ¿Eh? Qué triste la muerte de Charlie Kirk. ¿Sabe de quién le hablo? El joven pastor. Era parte de una iglesia, era pastor también. Que lo mataron en una universidad hablando y defendiendo los principios y los valores. Yo creo que se van a levantar muchas voces ahora. Silenciaron una, pero como dicen por ahí, el avispero se ha revuelto el avispero. Y ahora por las redes está todo el mundo poniendo los videos de él. Ahora los videos se conocen más que nunca. Yo no lo conocía antes, pero era un influencer creyente, de valores, de principios. Y han querido silenciar su voz. Y hay gente que se ha alegrado hasta por la muerte de él. Usted va a encontrar gente siempre que vienen con lo que se llama la nota discordante. La nota discordante es cuando una orquesta, a alguien se salió fuera del tiempo, del ritmo o del tono correcto. Y eso llama la atención. Pero ¿sabe qué? Mire lo que pasó aquí. Pedro siguió predicando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque esto no es tan bojacho. Había uno que otro que estaba medio bajo la función allí, tú sabes, que se meneaba. Cuando el poder de Dios coge a uno, a veces no se puede uno mantener de pie, porque son las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Allí se cumplió. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Esa gente estaban allí profetizando. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Estaban dando una palabra profética. Sus jóvenes verán visiones. Esa es revelación de Dios en ciencia. Y sus ancianos soñarán sueños. Oiga eso. Sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Eso es lo que estaba pasando allí esa mañana. Eso era lo que estaba ocurriendo. Y la gente estaba diciendo: wow, alguien me está diciendo la verdad de mi vida. Alguien está aquí dándome una palabra. Y Pedro se lo está explicando. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Habían señales, prodigios, milagros, cosas extraordinarias. Hermano, nosotros, la iglesia, estamos llamados a trastornar este mundo y hacer cosas extraordinarias. Diga amén. Entonces, pastor, que yo no me atrevo. Hazlo en tu trabajo. Hazlo en tu comunidad. ¿Cuánta gente viene donde ti a hablarte de problemas? No hay un día que no pasa que tú estés en un lugar que alguien te hable de un problema, de una dificultad. Y a veces nos ponemos muy filósofos y queremos hablar del problema. No, Dios no quiere que tú hables del problema. Es más, tú no lo vas a solucionar. Dios lo que quiere es que tú, bajo la llenura del Espíritu Santo, le diga: mira, yo no sé cómo se resuelve eso, pero yo le creo a Dios. Tú puedes orar conmigo. Va a pasar dos cosas: o esa persona recibe un milagro, o más nunca te cuenta de problemas. Y qué bueno, algo pasó bueno para ti. Entonces es importante esto. Vamos a cambiar, vamos a trastornar las circunstancias. Y luego dice: y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Tú sabes que en el momento que esa persona ore contigo, está recibiendo la manifestación de salvación?
Pastor, ¿qué es eso? Porque invocó el nombre del Señor contigo. Si después persevera, ya esos otros asuntos, teológicamente los podemos explicar. Pero en ese momento lo conectaste con Dios. Y en una de esas conexiones va a venir una transformación completa. Usted dirá, pastor, bueno, usted le ha pasado que usted toca un poquito de corriente y siente un poco de energía, pero cuando la toca bien toca, siente a veces demasiado. Déjeme enumerarle 6 cosas que pasaron aquí. Y con esto cerramos. 6 cosas que ocurrieron aquí. En ese día que el Espíritu Santo descendió. Que son las 6 cosas que deben pasar en nuestras vidas. Número 1, el pueblo se asombró y se maravilló de la señal de hablar en otras lenguas. Cuando ellos lo escucharon hablar en lenguas humanas, espirituales, profetizando en el idioma que cada uno entendía, ellos se quedaron sorprendidos. ¡Wow! ¿Qué es esto? Esto nunca lo habíamos visto. Cuando tú oras a Dios y tú profetizas y tú predicas una palabra y tú oras en otras lenguas, que Dios te usa, la gente se va a quedar sorprendido. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene esa persona? Mira que yo voy donde la gente y le cuento problemas y no termino yo de contarme el mío, ellos me cuentan 5 problemas de ellos. Y en vez de contarme un problema, me dijo que Dios es la solución. Que una vez estuvo en esa situación y la superó porque vino a los pies de Cristo. Cuando la gente oye eso, dice, wow. Porque la gente tiene sed de Dios, hermano, tiene hambre de Dios, pero si nosotros que somos la sal de la tierra, si nosotros que somos la luz del mundo, si nosotros que tenemos el agua para calmar la sed, nos la llevamos. Imagínense que Cristo, la mujer samaritana, le hubiera dicho, sí, llévate un poco de agua de esa, tranquila, yo espero. No, Cristo no hizo eso. Cristo le dijo, si coges de esa agua y la bebes, vas a volver a tener sed de nuevo. Pero si bebes del agua que yo te doy. ¿Cuántos han bebido de esa fuente? Número 2. Un Pedro con autoridad y poder trae uno de los mensajes más poderosos a judíos bien preparados, gente que tenía inteligencia, conocimiento, y los gana para el reino de Dios, y se convierte en 3,000 personas en el primer mensaje que Pedro predica bajo la llenura del Espíritu Santo. Y no había redes sociales, no había promoción, no había canales de televisión. Solitos llegaron allí y solitos se convirtieron. Porque cuando el poder del Espíritu Santo está, tú no vas a necesitar hacer mucha promoción. Dios va a hacer la promoción. Y trajo esas 3,000 personas allí, se convirtieron a Cristo. Hasta los que dijeron que están borrachos, terminaron ellos con esa borrachera también, porque después que Pedro oró por ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día los bautizaron y oraron para que recibieran el Espíritu Santo. No cambiaron la fórmula, hermano. Las iglesias hemos cambiado mucho la fórmula. Y tenemos 20 cosas y aquellas, y hay que adaptarse a los tiempos, hay que tener 20 pantallas ahora, y hay que tener oscuridad, y hay que tener la mejor música del mundo. Y la gente llega y disfrutan, y es como haber ido a un concierto, no voy a decir de Bad Bunny para no llegar a un nivel tan bajo. Pero no hay, realmente, bueno, que vieron la fórmula. Hicieron lo mismo, oraron por ellos, los bautizaron y oraron para que fueran llenos del Espíritu Santo. Número 4. Ministraban enseñanza y hacían prodigios y milagros. ¿Qué era lo que hacían los discípulos? Predicar, orar y hacer maravillas. Eso es lo que hicieron. ¿Tú quieres que tu familia se convierta? Ora por ellos, predícale y hazle un milagro. Pastor, no me la ponga difícil. ¿Tú quieres que tu hijo se convierta? Predícale, órale. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Un trabajo? ¿Qué es lo que necesitas? Órale y hazle un milagro.
Cuando lo vean el milagro, va a decir, párate, ven acá, ¿dónde hay más de eso? Pastor, así de sencillo. Es que, mire, esa es la fórmula. Es la que yo he visto toda mi vida. Esa es la fórmula. No, esto no es difícil. Pastor, pero ¿y el milagro es difícil? No, porque tú no eres el que lo hace, es el poder del Espíritu Santo. Busca tú si tú no estás aquí porque algo pasó en tu vida. Y tú estás como los discípulos dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, usted le sirve al Señor cuando usted tiene esa relación con el Espíritu Santo, porque usted sabe que cuando usted ora, algo Dios va a hacer. Usted va ante el médico y el médico hace su mejor intento y a veces usted sale más chavado de lo que... Viene el pastor Willy ahí que fue por una cosa sencilla y está que... ¿Pero qué? El poder de Dios es todo lo que tú y yo tenemos que buscar. Número 5, se desató un avivamiento y las finanzas y recursos económicos fueron administrados por los apóstoles. El avivamiento fue tal que la gente comenzó a vender sus propiedades y a vender sus cosas para traerlas a los pies de los apóstoles para que se abrieran templos, iglesias y enviaran misioneros y se predicara el evangelio. Y todos éramos prosperados con abundancia. ¿Usted no cree que es un milagro poderoso la prosperidad financiera? Es un milagro. ¿Cuánto le cuesta a la gente por ahí, bendito, luchar? Que trabajan, tienen 2 y 3 trabajos y siempre están pillados. Y tú puedes orar al Señor y adorar al Señor y trabajar lo necesario, pero ofrendarle a Dios y saber que el Señor va a multiplicar eso abundantemente. ¡Aleluya! Porque esos son milagros también. Eso es un milagro cuando tú ves que te llega dinero milagroso. Y número 6, cada día la gente estaban buscando a los apóstoles. En vez de los apóstoles buscarlos a ellos, no, la gente los buscaba. Para que les ministraran, para que le oraran, para que los libertaran. Y estaban en el templo alabando al Señor y el Señor añadía más y más personas para salvación. ¿Tú quieres crear un imán atrayente? Dale una palabra a alguien que lo cambie y lo transforme. Hazle una oración donde haya un milagro y tú vas a ver que esa persona cada vez va a atraer más gente para que tú le ores. Me acuerdo cuando estábamos allí en el Capitolio, Sora Jato, la oficina, trayendo a la gente, pastor, para que le ore, mire, pastor, para que le ore por esto, pastor, y nosotros orando allí por todo el mundo. Hoy en día necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos creyentes llenos del Espíritu Santo para causar una transformación sin precedente. Lo que causa transformación es el poder de Dios, no somos nosotros. Nosotros nos toca hacer la parte que nos corresponde. Todos los grandes avivamientos de la historia, ¿sabes lo que es un avivamiento? De momento que ocurren cosas que uno se queda perplejo y empieza la gente a buscar y a venir y se habla de ese tema. La muerte de este muchacho, aunque no quiero faltarle respeto a su muerte, está causando un avivamiento. Se está levantando gente ahora que quiere hablar de Dios, ir a las universidades, ir a los lugares. Se crean avivamientos. Los grandes avivamientos de la historia han sido por la intervención del Espíritu Santo. Cuando mataron a Esteban, se creó un avivamiento. ¿Te acuerdas que mataron? ¿Y quién consintió con su muerte? Pablo. Y desde que Pablo vio la muerte de Esteban, la gente no sabe mucho, esto no se predica mucho. Desde que Pablo vio la muerte de Esteban, comenzó la transformación en su vida. Eso se quedó trabajándole y trabajándole y trabajándole y trabajando.
hasta que tuvo un encuentro con el que él perseguía. ¿Y sabe qué? Esos grandes avivamientos han sido por intervención del Espíritu Santo. Gente que se ha dejado usar por Dios, con gran apetito y deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Son gente que quieren buscar cada día más de Dios, que quieren una experiencia con Dios. Y el que tiene una experiencia con Dios se la va a contar a otro, se la va a decir a otro. El avivamiento en Europa comenzó con un hombre que se llamaba John Wesley. Y de John Wesley predicando en Europa cuando las cosas estaban malas, nacieron los wesleyanos, que hoy es una denominación mundial. Usted ve una Europa frío ahora, pero Europa era la cuna del avivamiento. Europa estaban los grandes predicadores, Wesley, Stanley, hombres poderosos, hombres con unos mensajes terribles que la reina de Inglaterra los mandaba a buscar para que les predicara. No se hacía nada si esos hombres no daban una palabra. Allí estaban. En Alemania, los cuáqueros subieron a la montaña a orar por la crisis que había en Alemania y se derramó el Espíritu Santo y Alemania tuvo uno de los grandes avivamientos. En la calle Azusa, a finales del 1890, del siglo XIX, Azusa, una calle en California, se derramó el Espíritu Santo, que tuvieron semanas y semanas que los templos tenían que estar abiertos 24 horas, la unción. Y allí, ¿sabe qué nació? Lo que tú y yo hoy conocemos como los pentecostales. En el 1907 en Puerto Rico, en la calle Atocha, en Ponce, comenzó uno de los avivamientos más poderosos de uno de esos que vino de Azusa, vino para Puerto Rico y allí comenzó la iglesia pentecostal en Puerto Rico. Y hoy en día hay 23 concilios pentecostales por un avivamiento en Ponce. En Puerto Rico, en Ponce, en Corea del Sur, un hombre con una bicicletita y una Biblia fue tan lleno del Espíritu Santo que Dios le dijo: ahora ve y predica. Y logró predicar y escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión, John Paul Yogi Cho. Y su iglesia llegó a tener 1 millón de personas. Y creó el avivamiento más grande en Corea del Sur. Y daban 20 servicios los domingos de 50,000 personas. Eran de media hora. Y salían y señalaban todo el día. No los predicaba el todo, ¿verdad? Pero que predicaba era 15 minutos. Pero la gente salía llena del poder de Dios. No se trata de ti ni de mí. Se trata del poder del Espíritu Santo. Pero esos avivamientos no deben ser esporádicos, deben ser de todos los días. Y debemos provocarlos nosotros. Pídele a Dios que produzca un avivamiento, no en la iglesia, sino en tu vida. Siempre estamos pidiendo avivamientos para la iglesia. Yo traigo un avivamiento a la iglesia no, a tu vida. Un avivamiento en mi vida. Lo que hace falta es uno lleno del Espíritu Santo. Un avivamiento en tu vida para que tú veas cómo tu casa se endereza, para que tú veas cómo tus finanzas se enderezan, para que tú veas cómo la gloria en tu comunidad se endereza. Eso es lo que arregla este país. Yo felicito al presidente Trump por lo que está haciendo. Felicito aquí a la policía por lo que está haciendo. Pero esto no lo arreglan ni los ejércitos, ni la policía. Ellos tienen que hacer lo que pueden hacer. Esto lo arregla Dios con el poder del Espíritu Santo.
Y yo les pido a ustedes que pidan un avivamiento del Espíritu Santo, no en la iglesia. Está bien si oras por la iglesia, en tu vida. En tu vida. Porque si empieza contigo, vas a conectar a otro. Y uno de vosotros hace huir a 1000, y 2 de vosotros hace huir a 10,000. Eso sigue exponencial y exponencial y exponencial. Y la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¡Woo! Sé lleno del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo. Te di varias cosas que hacían. Ellos oraban, se congregaban, le creían al Señor, obedecían al Señor, hacían la obra sencilla. No era complicado. Esa gente no tenía grandes pantallas, ni mucho YouTube, ni nada de esas cosas. No critico eso, yo lo tengo. Y es bueno. Pero no necesariamente es lo más importante. A veces no es ni necesario. Porque cuando el Espíritu Santo actúa, la voz corre como pólvora. Eso se llama el poder de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y tú recibes un milagro del Señor, no te tienen que decir, invitarte a decirlo. Te sale donde quiera que tú vas. Hacho, de lo que Dios hizo, mira. El Señor sanó a mi hijo de esto. Mira, el Señor me suplió. Mira, yo que estaba... Y la gente comienza a oír. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios que está en tu boca. Porque ese testimonio, esa profecía que tú vas a dar, es la palabra de Dios que ha puesto en tu boca. Dice amén. Aleluya.